Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver lo que es la modulación por ancho de pulso, conocida por sus siglas en inglés como PWM. La modulación por ancho de pulso es una técnica que permite simular unos valores análogos, o obtener valores análogos de hecho, a partir de unos cambios en una señal digital. Vamos a ver primero las conexiones que vamos a utilizar en Arduino para poder ver una modulación por ancho de pulso. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar alguno de los pines que tiene marcado esta virgulilla. Eso permite que esos son los pines que el Arduino puede utilizar como PWM. Aquí de hecho nos dice que todos los pines son digitales, pero que los de PWM son los que tienen la virgulilla. Entonces, en este caso voy a utilizar el pin 6. Vamos a conectarlo directamente hacia el ánodo de un LED, o sea, el positivo, la patilla más larga. Del negativo salimos a una resistencia, la cual sale al nodo de tierra, ¿sí? Entonces es un esquema de conexión muy fácil, muy básico, que podemos ver aquí para poder realizar el montaje en físico. Solamente necesitamos un LED y una resistencia. Voy a hablarles un poquito de lo que es la modulación PWM. Una señal PWM, como pueden ver aquí, es una señal que va cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, esta señal vemos cómo está encendido, digamos de 0 a 6 milisegundos. Cuenta con una salida de 5 voltios y luego se apaga. Y una salida de 0 voltios de 6 a 12 milisegundos, vuelve y se prende de 15 a 18 milisegundos y vuelve y se apaga de 18 a 24. Esta es una señal también conocida como señal cuadrada, porque pues se asemeja a cuadros, es simétrica, ocupa el mismo tiempo tanto encendido como apagado. Entonces esta es la primera señal que vamos a ver de las que se generan en PWM. Como les decía, el PWM se encarga de jugar con el ancho de pulso. ¿Qué quiere decir esto? El ancho de pulso se está refiriendo a esta sección de acá arriba, qué tanto tiempo la vamos a dejar encendida y qué tanto tiempo la vamos a dejar apagada. Por ejemplo, hay un aspecto a tener en cuenta en señales y es el periodo. El periodo es cuando se empieza a repetir una señal. Supongamos que aquí en 0 inicia mi señal, entonces tenemos una subida, 5 voltios durante 3 milisegundos, una bajada, 0 voltios durante 3 milisegundos, y aquí vuelve a haber una subida y vuelve a repetirse la señal. Entonces justo aquí en 12 tenemos un periodo desde 0 hasta 12. Entonces podemos decir que el periodo es de 12 milisegundos. Siempre el periodo es cuando se empieza a repetir la señal. Entonces cuando yo empiezo a cambiar el ancho, puedo obtener a la salida diferentes valores de potencia. Entonces la potencia, si reduzco el ancho, se va a reducir. Eso quiere decir que va a haber menos tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto menos corriente a la salida. Por el contrario, si yo aumento el ancho de pulso, va a haber más tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto más corriente a la salida de mi circuito. Vamos a ver aquí unos ejemplos de modulaciones. Por ejemplo, en la primera vemos que el periodo está después de cada línea punteada. Entonces la primera que vemos arriba, el periodo es del 50%. Estamos mirando que la mitad del tiempo está encendido, la otra mitad apagado y se repite siempre. En la segunda vemos ya un ancho de pulso del 10%, solamente está encendido el 10% del tiempo, el resto del tiempo está apagado y se repite. Y en la tercera imagen vemos un ancho de pulso del 90%, está encendido casi todo el tiempo y un 10% apagado y vuelve y se enciende. Entonces cuando yo le apliqué esto, por ejemplo al LED, en el primer caso pues voy a verlo brillar en una manera intermedia, en el segundo caso casi no va a brillar y en el tercer caso va a brillar mucho más. Con lo cual puedo simular como un balón análogo. En realidad le estoy metiendo es una modulación por ancho de pulso o PWM. Entonces, con esto en mente, vamos a ver un sketch en Arduino que nos va a permitir realizar esta modulación. Entonces voy a abrir un sketch nuevo por aquí y vamos a utilizar nuestro puerto serie para poder revisar qué está pasando con nuestro microcontrolador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializar el puerto serie. Serial.begin a la velocidad 9600 y listo.
Vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame lectura. Para poder leer un potenciómetro y establecer el PWM desde un potenciómetro. Pero antes pues vamos primero a generarlo sin el potenciómetro. Para poder generar el PWM simplemente tengo que escribir serial.write. ¿Sí? Entonces serial.write escribe, pero cuidado que esa escritura no es análoga, es un valor digital de PWM. El PWM va desde 0 hasta 255. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, 128. Bueno, con esto estamos imprimiendo en la consola el valor 128. Vamos a darle un poquito de formato, serial.print valor de PWM enviado y 128. Para escribir el PWM, entonces vamos a decirle analog write 128. Listo. Y debo escribir en analog write también el pin por el cual va a salir antes del valor. Este sería el valor. El pin en este caso sería 6,128. Entonces analog write quiere decir escritura analógica, el pin 6, un valor de 128. O sea, vamos aproximadamente un PWM casi el 50%. Entonces vamos a cargar esto a nuestro Arduino. Recuerden ponerme en todas las puntos y comas y los espacios. Sigamos nuestra consola. Ups, me salió, bueno, no le di una pausa, entonces me están enviando muchos a la vez. Vamos a darle una pequeña pausa. Cambiamos esto por serial.println y vamos a escribir el texto 128 y vamos a darle una pausa por aquí. Listo, carguemos este programa y en este caso debe estar, bueno, en el caso anterior también nos estaba escribiendo el 50% y ya nos dice valor de PWM enviado 128. Y cuando ustedes vean la placa del LED debe estar brillando más o menos a media capacidad, se ve brillando pero no se ve tan brillante como cuando lo conectábamos en los ejercicios del LED anteriores, que brillaba mucho más. Entonces esta es una de las primeras pruebas. Ahora, ¿qué tal si jugamos un poquito con el puerto PWM y lo controlamos desde un potenciómetro? Vamos a hacer la lectura análoga del potenciómetro y escribir ese valor dentro de nuestro registro de PWM para poder hacer una modulación de ancho de pulso proporcional al giro de un potenciómetro. Con eso puedo controlar qué tanto quiero que brille mi LED. Entonces para eso pues nos basta hacer una pequeña modificación al circuito que teníamos añadiendo un potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 pines, cualquiera de los dos de las esquinas lo podemos conectar a 5 voltios en este caso y el otro a tierra, y el pin de la mitad lo conectamos al pin análogo 0. Vamos a ver aquí si se alcanza a ver, sí, al pin análogo 0. Con eso vamos a realizar la lectura análoga del valor de voltaje en el potenciómetro y con esa medida poder escribir el PWM hacia el LED controlado desde aquí. Para eso pues lo que necesitamos hacer es, como les comentaba, la variable de lectura. Vamos a decir que ese valor es igual a 0 inicialmente, como para inicializarlo y que no haya un problema después. Y aquí en el código lo único que tenemos que hacer es leer, valga la redundancia, ese valor que vamos a guardar aquí. Entonces lectura igual a serial.read y entre paréntesis el pin que vamos a leer a 0. Listo. Pero entonces tenemos un problema. La lectura nos da un valor de 0 a 1024. El PWM solo recibe de 0 a 255. Entonces tenemos la ventaja que es un múltiplo de 2, entonces podemos dividirlo para que nos quede. Si yo divido 1024
entre 4 aproximadamente llego a 255. Al dividirlo me da 256. Entonces es un valor válido que le puedo colocar a mi registro de ancho de pulso. Entonces dividámoslo entre 4. Vamos a colocarle serial.read a 0 dividido entre 4. Con eso vamos a poder colocar completamente el valor sin necesidad de ningún otro ajuste. Divido entre 4 para poder setear el registro correctamente. Entonces, una vez lo dividimos entre 4, vamos a darle ya valor de PWM enviado y vamos a escribir acá lectura para ver por pantalla que hemos enviado, y vamos a darle analog write, el pin 6, lectura, para poder enviar ese valor. Carguemos este programa. Me dice que hay un pequeño error con serial.read. Ok, vamos a leer es el puerto análogo, no la consola. Entonces analog read. Listo, con eso vamos a leer es el valor de la consola. Recuerden que estamos leyendo el pin análogo y no la consola. Serial.read me lee la consola. Bueno, carguémoslo. Recuerden que si tiene un error aquí se pone en color naranja y podemos hacer el debug, o sea, revisar qué error cometimos, y aquí nos dice exactamente qué fue el error. Entonces vamos a mirar aquí en consola, en el monitor serie nos dice que el valor de PWM enviado es 255. Tengo el potenciómetro rotado hacia uno de los bordes, entonces está enviando 255 y puedo ver el LED como está brillando. En el video que siguió vamos a ver ya la implementación con el osciloscopio para ver también el ancho de pulso como está variando. Si yo bajo el potenciómetro empieza a bajar el valor 249, 230, 170 y está a mitad de brillo. Si lo bajo totalmente va a ver el LED apagado y se está viendo en 0. Si vamos a subirlo un poquito, brilla un poquitico, está en 12. Aquí brilla un poquito más, está en 50. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo jugar con eso para cambiar la intensidad de brillo de mi LED. Si yo quiero, de pronto esto lo van a ver muy lento porque él cada segundo está haciendo la actualización. Si yo quiero verlo un poquito más rápido para que el LED se vea justamente cuando estoy cambiando el PWM, esto para que lo aplique en la práctica, comentemos estas dos líneas de impresión para no saturar la consola y comentemos el delay. Entonces si yo cargo esto, pues ya voy a ver una acción mucho más rápida del cambio del PWM sobre el LED y se va a ver más gradual y más suave, porque con la otra opción lo que estamos viendo es un cambio brusco cada segundo. Aquí sí se está cambiando casi que en tiempo real, proporcional a lo leído. Entonces básicamente este es el sketch que nos va a servir para las escrituras análogas, el uso del PWM. Y con esta modulación podemos, por ejemplo, cambiar la intensidad de brillo de un LED, podemos controlar la velocidad de un motor, podemos hacer diferentes cosas, por ejemplo, obtener valores análogos si filtramos la señal un poquito con un condensador y una resistencia. Entonces es muy útil para obtener todo este tipo de cosas. Nos va a servir mucho en el desarrollo del curso y, como les digo, es muy importante, sobre todo en el control de motores, para controlar velocidad, para controlar de hecho giro con un puente H. Todo esto nos va a poder todo esto puede ser soportado con el uso del PWM. Entonces espero que lo hayan aprendido bien. Es muy sencillo, la verdad, solamente es utilizar esta instrucción de analog write, escribir el número de pin y escribir el valor de 0 a 255 que vamos a hacer como el PWM. Recuerden, 0 es el 0% y 255 sería el 100% de ancho de pulso. Entonces vamos a ver el siguiente video, el cual es la muestra de este mismo programa, pero ya mostrando el Arduino, el LED, la conexión física y la lectura desde un osciloscopio que nos va a mostrar la señal tal como la está generando el Arduino.